Dice, tiene apagado el micro. Ya, perdón, chicos. Voy a tomarles lista ya. Gloria, Buenas noches, presente. buenas noches. Carlos, Carlos. Estoy conectado, yo le vi. Carlos está presente. No, ya Carlos no está. Lenin sí está. Nelson, Nelson, Presente. ya. Nicolás, Presente, Inge. ya. Salomé, ya no. Y Edison que está manejando. Perfecto. Inge, perdón, se le fue el audio, no se le escuchó bien. No. Ahí. Ahí sí. Sí, chicos, ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Ya. Gracias, chicos. Un problema con el micrófono. Ya. El día de ayer estábamos viendo nosotros sobre todo lo que es el tema del cambiar los discos sólidos, la tarjeta, cómo dar mantenimiento, los ventiladores. Ya todo eso nosotros el día de ayer vimos. Ya el día de hoy vamos a ver el hardware string, que es de la unidad número 9, ya que nos compete completamente. Ya nosotros ayer, para las personas que les hace falta la lección oral, Edison si tiene, Gloria, me parece que Nelson faltaría. Nelson ayer sobre los temas de cómo verificar nuestro estado de los discos, nos recomendaba 3 programas, pero ayer realizamos uno énfasis en un programa que mencionaba que es el más utilizado para verificar el estado de nuestro disco. Entonces, ¿cuál programa es? Nelson está ahí. Nelson está ahí, presente, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Aquí me faltó, Carlos me faltó. Carlos, sí, Carlos está pendiente. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a continuar, chicos, ¿ya? Entonces tenemos, ¿qué es el hardware string? ¿Ya? Entonces, para asegurar el funcionamiento de un equipo bajo cualquier condición de trabajo, se le somete a las verdaderas pruebas de tortura que confirman su estabilidad. ¿Ya? Entonces dice, una computadora puede obtener perfectamente durante la mayor parte del tiempo, pero eso no impide que existan problemas de fondo que suelen aparecer en el peor momento. Cuando las cosas no funcionan bien en un equipo, muchas veces es difícil establecer dónde se encuentra el origen del problema. Los cuelgues de una máquina pueden ser... Hola, profe. Buenas noches. Perdón que ahorita acabo de ingresar. Carlos, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda. El día de ayer yo hice algunas preguntas y se les va a ser tomada como la lección oral. Entonces, no estoy segura. Usted ayer me contestó alguna de las preguntas que yo hice porque tengo anotado solo a Gloria, Edison, Nicolás y Lenny. No, profe, yo no, yo me quedé calladito. Ya, entonces para que yo esté pendiente porque necesito la nota de la lección oral, por Ah, favor. pues claro. Sí, profe. Gracias. Ya, entonces, por ejemplo, yo le estaba preguntando a Nelson, pero Nelson creo que no está, o sea, solo está conectado, pero en sí no creo que está escuchando la clase. Le decía ayer que nosotros hablamos sobre el disco, los discos duros y sólidos, y se hizo énfasis en un programa. Claro que el PDF nos decía 3 programas que podríamos analizar el estado del disco. Si se encuentra en estado bueno, nos daba su temperatura y si algo estaba fallando, pero ayer hicimos énfasis en un programa en especial. Entonces, tal vez usted se acuerda en qué programa estábamos hablando.
Pues, profe, para decirle la verdad, yo no me acuerdo, pero tengo anotado, o sea, yo sí tomé notas de todo eso. Ya, a ver, Entonces, verifiquen sus notas a ver si es que tiene Nelson, por dígame. ejemplo, aquí dice el discal. El Discal Cris. Ajá, Discal exacto, el Cris. discal Chris y el Es, rrtt.com también. eso, muy bien, Sí, sí, Carlos, ya. profe. Ajá, ¿Ves? y tenía dos más, pero estos están por acá, no los alcancé a escribir muy bien, pero sí sé Mm, dónde Ya, Nelson. los tengo también de eso. Ya, Carlos, muchísimas Carlos. gracias. Sí, perdón, ya tiene la lección, la nota de la lección, ¿ya? Ah, Nelson me gracias. estaba levantando la mano. Y Inge, perdón por no haberle contestado. Lo que pasa es que todavía estoy laborando y sí estoy escuchando por medio de los audífonos, pero me siento, me estoy un poco ocupado. Ya, listo, Nelson, no se preocupe. Entonces, para que trate de escuchar un poquito bien la clase, para que si alguna pregunta yo haga, pueda tener la lección de la nota oral, ¿ya? Por favor. Ok, Inge, gracias. Ya, no se preocupe. Ya, entonces estaba hablándoles, chicos, sobre... primero déjenme cambiar la asistencia de su compañero. Ya, un segundito, chicos, por favor. Ah, sí, profe, que acabo de llegar, gracias. Listo, chicos. A ver, entonces, cuando las cosas no funcionan bien en un equipo, hay muchas veces es difícil establecer dónde se encuentra el origen del problema. Los cuelgues de una máquina pueden ser reiterados o es posible que aparezca errores de sistema o mensajes críticos, ¿ya? Y de frecuencia reciente. Aunque a veces el culpable en algunos conflictos con el software, en la mayoría de los casos, el inconveniente se debe a fallas de hardware, ya que por desgaste, por recalentamiento, por incompatibilidad entre componentes o por un elemento reciente incorporado al equipo que no funciona según lo esperado. Los componentes de una PC son estrictamente controlados por su fabricante para que funcionen sin inconvenientes bajo condiciones normales. Sin embargo, en ocasiones, la falla catastrófica de la determinada pantalla azul de la muerte suele aparecer en las computadoras que fallan durante los test de hardware string, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos varios pantallazos azules, como veníamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, algunos se dan por recalentamiento, otros decían que porque necesitaban el pasto de cambiar para cambiar la pasta térmica, otros nos decían que porque algún componente estaba tal vez de cambiarlo. Sin embargo, miren, este sí es el pantallazo catastrófico que determina la muerte, como decir, de nuestro equipo, ¿ya? Tenemos los equipos deben operar efectuando procesos intensivos, por ejemplo, en los sistemas aplicados a ingeniería durante periodos interrumpidos del tiempo en el caso de los servidores e incluso con frecuencia son llevados más allá de los límites. Esta es la especialidad de gamers y overwaters a quienes les gusta explicar su hardware a fondo. Ya, Gloria, porfa, ayúdeme con la lectura de lo importante que nos destaca el PDF que dice equipos en garantía. Equipos en garantía. Cuando adquirimos una nueva PC, la recibimos con una garantía de 1 año. Normalmente muchos vendedores nos dan la oportunidad de cambiar el producto si detectamos una falla durante los primeros días posteriores a la compra. Por eso es una buena idea efectuar un test de hardware stressing a cada equipo nuevo y así ahorramos dolores de cabeza en el futuro. Cuando algún problema que pueda haberse mantenido oculto y aparezca inesperadamente fuera del periodo de garantía o de reemplazo directo. Así es, perfecto. Entonces, todo equipo electrónico tiene una garantía, ¿verdad? Pero siempre esa garantía cubre ciertas cosas, no todas en esencial. Igual es con nuestra máquina, por eso es preferible cuando uno no tiene conocimiento, siempre ver las propiedades de nuestra máquina, ¿ya? Porque muchas veces cuando no tenemos conocimiento, el vendedor puede decir maravillas de la máquina, pero sin embargo, con el tiempo, cuando ya vamos viendo las cosas y vamos aprendiendo, nos damos cuenta que no eran así.
¿ya? Entonces, sin embargo, la duración de año tiene sus ventajas y sus contras, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros la imagen de la prueba del famoso string, ¿ya? El hardware string involucra el uso de diversos programas de VHMAR y completos procesos de cálculo, ¿ya? Entonces, miren todo lo que produce este test que se hace a la computadora. Porfa, Carlos, ayúdame con lo que dice pruebas de tortura. Gracias, profe. Pruebas de tortura. Para comprobar que los equipos resultan confiables aún bajo las condiciones operativas más extremas, se los somete a verdaderas sesiones de tortura, conocidas como hardware strings. Mediante diversas herramientas de software, se analiza el comportamiento de los componentes de la PC, aumentando gradualmente la intensidad de las pruebas hasta que el sistema termina por fallar o por el contrario, nos aseguramos de su estabilidad incluso en las situaciones de mayor exigencia. Prueba de string. El hardware string involucra el uso de diversos programas de benchmarking y complejos procesos de cálculo. Videojuegos. El hardware string sirve para verificar si una tarjeta gráfica puede soportar los juegos más recientes. Como Ya, podemos ver, ahí está una perfecto. imagen. Ujú. Tenemos una Sí. imagen de los famosos juegos bueno, a los que son amantes de los juegos, ¿no? Siempre, como nosotros decíamos en los anteriores PDFs, cuando nosotros tenemos este tipo de gustos, hay que siempre poner a nuestra computadora una tarjeta gráfica, pero miren que el test de la prueba del string sync también nos ayuda a verificar cuánto puede soportar nuestra tarjeta gráfica. Ya, entonces, si nosotros tenemos algún juego que no da una buena resolución, se queda pasmado, si se le pone el modo turbo tampoco funciona. Y es decir, ¿por qué? Porque no soporta nuestra tarjeta gráfica, le falta más capacidad para que el juego tenga una mejor estabilidad. Ya, entonces, métodos de hardware string. Ya, Nicolás, por favor. Ok, básicamente existen tres métodos para efectuar el hardware stressing a cualquier componente de la PC. El primero es el test de tiempo, en el que se somete el hardware a un funcionamiento interrumpido de hasta varios días. Así puede determinarse su estabilidad, o bien descubrirse la existencia de fallas por recalentamiento o sobrecarga. El segundo método es el test de procesamiento, que se aplica específicamente en los procesadores, las tarjetas gráficas y los módulos de la memoria RAM. Le podría bajar un poquito más dije, para poder leer. Ya. Consiste en realizar cálculos de complejidad incrementales para comprobar la operación y la velocidad de respuesta bajo condiciones cada vez más exigentes, lo que puede forzar al hardware a exponer fallas o confirmar su confiabilidad. El tercer método es el test físico, que se aplica a los componentes electrónicos en general. Es utilizado particularmente en overclocking. Este método consiste en aumentar poco a poco la tensión de trabajo y otros parámetros de funcionamiento del hardware hasta encontrar el punto de quiebre, es decir, su límite extremo de operación. En general, los sistemas de hardware stressing combinan dos o más de estos métodos durante su ejecución de manera de efectuar un análisis eficaz de la estabilidad y el rendimiento del hardware de la computadora. Bajo las situaciones críticas, todo el hardware de la PC es susceptible de ser controlado mediante test de hardware stressing, aunque lo más habitual consiste en probar el funcionamiento de microprocesadores, placas de video, memorias RAM, discos duros y monitores. Otros componentes como fuentes de alimentación, placas de red y puertos de comunicación también pueden recibir pruebas de hardware stressing si la situación en la que habrá de utilizarse el equipo así lo requiere.
Ya, perfecto. Entonces vimos que existen 3 métodos fundamentales para poder efectuar el famoso hardware extrinsic. ¿Ya? Entonces ustedes vieron cuál era el primero, cuál era el segundo y cuál era el tercero. ¿Ya? Verificando nosotros tanto el test de la prueba física como el de, nos decía, el del procesador, el del tiempo. Ya tenemos una imagen aquí que dice de la placa gráfica. ¿Ya? Las tarjetas gráficas son ejemplos de los dispositivos de hardware que pueden ser expuestos al hardware strength. Ya como nos decía en la parte de arriba, que nos podía dar el test para verificar sobre el peso de nuestro nuevo juego. Entonces, para verificar si soporta nuestra tarjeta gráfica las nuevas actualizaciones o ese juego en sí. Ya, el hardware stressing combina 2 a más métodos para analizar la estabilidad y el rendimiento del hardware bajo situaciones críticas, ¿ya? Entonces, importantísimo. El hardware stressing combina 2 a más métodos para analizar la estabilidad y el rendimiento del hardware bajo situaciones críticas, ¿ya? Tenemos aquí nuestra foto. Miren, ya tenemos la frecuencia, sobre cuántos hercios recorre. Ya es más o menos un simulador de este programa. Ya tenemos el overclocking aplicado al hardware stressing. El overclocking es la técnica que aplica a los usuarios avanzados para aprovechar su hardware más allá del rendimiento aconsejado por el fabricante. Es decir, si una técnica que de por sí existe de hardware con la facilidad de obtener un mayor aprovecho, en casos de extremos de overclocking es necesario utilizar mejor refrigeración, entre otros cambios, para poder reducir el incremento de la temperatura del hardware al estar forzado al trabajo a mayor frecuencia. El overclocking es una técnica que también se puede aplicar como hardware strengthening extremo. A la hora de realizar pruebas, se lleva el hardware más allá de sus límites nominados en el fabricante considerados como seguros, y además se lo pone a prueba durante una prolongada sección para comprobar que resiste el trabajo duro en todas sus dimensiones establecidas, que no se cuelga el equipo o la aplicación de prueba y operativa, que no se reinicia ni se apaga la PC. Si un equipo resiste estas pruebas, está más que preparada para funcionar en condiciones normales. Ya, entonces, ayúdenme leyendo. ¿Quién está ahí? Una edición está manejando. Lenin, ayúdeme leyendo los riesgos de hardware strength. Al llevar el hardware más allá de los límites operativos previstos por el fabricante, estamos provocando una sobreexigencia que puede resultar perjudicial para algunos componentes. Eso significa que al ejecutar pruebas de hardware string, tenemos que ser cuidadosos cuando evaluamos el rendimiento deseado y mantener los análisis dentro de ciertos parámetros. Si nos excedemos en los límites de las pruebas, estaremos sometiendo el hardware a riesgos innecesarios que jamás se producirían con el uso diario, ni siquiera bajo situaciones de funcionamiento crítico, y eso podría causar daños irreparables en él. Es importante, entonces, plantearnos una situación de reposo, una de uso normal, para que el cual el hardware viene preparado habitualmente, y una de uso extremo para que cada componente en un grado razonable, en la que analizaremos cómo habrá de comportarse la computadora bajo condiciones de exigencia controladas. Lo ideal al ejercer una sesión de hardware string en un equipo o dispositivo es exigirlo, pero sin desatenderlo. Afortunadamente, los equipos modernos cuentan con un mecanismo de apagado automático. Al menos las fuentes de energía y los procesadores lo tienen, para apagarse automática ante un sobrecalentamiento y así evitar daños irreparables. Ya, miren, entonces, lo importante que es lo que nosotros estábamos hablando sobre los ventiladores, ¿no es cierto? Si el ventilador no le damos el proceso, el mantenimiento correcto, podría aplicar muchos daños a nuestra máquina, debido a que el ventilador es el principal fundamental que permite
que corra el calor de todo lo que procede nuestro, o sea, todo lo que bota, digamos así, la energía en nuestro case, para que probablemente trate de evacuar lo posible y no se acumule tanto el calor. Sin embargo, miren, si nosotros no sabemos manejar bien nuestros mantenimientos adecuados de nuestras computadoras, podemos dañar y evitar, como dice, los daños irreparables, ¿ya? Hardware string del procesador. Una CPU inestable provoca problemas recurrentes y desagradables. Por este motivo debemos asegurarnos de que el procesador funcione sin inconvenientes. Ya entonces, preparación de la CPU para el test. Si quisiéramos probar el rendimiento límite de un automóvil, lo podríamos en una ruta que nos permita apretar el pedal del acelerador al fondo para comprobar cuál es su velocidad máxima. Pero también tendríamos que estar muy atentos al al medidor de temperatura para no provocar desperfectos al motor. En caso de un procesador es similar. Antes de nada debemos verificar que no se produzca sobre recalentamiento que puedan afectarlo seriamente. Es conveniente entonces revisar el estado de los collars, comprobando que giren sus obstrucciones y que se encuentren libres de polvos. Es lo que les mencionaba arriba, ¿no es cierto? Si no tenemos un adecuado mantenimiento, entonces esto no va a permitir que se desfogue el calor, ¿ya? A continuación debemos instalar un software para medir la temperatura del procesador durante las pruebas del Strinxing, una alternativa gratuita y muy práctica. Es el SFinFan, entonces nos da nuestro sitio para poderlo descargar, que además nos proporciona información adicional de una suma utilizada sobre el resto de sistemas. ¿Ya? Color. Antes de realizar el test, debemos comprobar el color del procesador que funcione correctamente. Miren, está aquí. Ya, entonces este se ve a simple vista que tiene un buen mantenimiento, que recién que parece como nuevo, ¿no es cierto? Que le habían pasado el cepillo, no tiene polvos, está corriendo correctamente y por lo cual permite que evacúe el calor de manera correcta. ¿Ya? Entonces, lo importante y lo destacado de los notebooks y los Premium 95, las notebooks en general no se caracterizan por poseer un eficiente sistema de refrigeración y en consecuencia debemos extremar las precauciones y debemos ejecutar Premium 95 en un equipo de estas características, ya que en muy pocos minutos podrán alcanzar temperaturas altísimas. Se han reportado casos de notebooks que llegaron a los 100 centígrados luego de haber efectuado el primer 95 durante 2 minutos. Miren, solo 2 minutos y hasta cuánto llegó a elevarse nuestra temperatura. ¿Ya? Entonces, miren, primer 95. Se trata de una útil herramienta gracias a la que podremos poner a prueba el rendimiento y la potencia de nuestro equipo. Ya, entonces miren cómo se ejecuta directamente, ¿ya? Entonces, Primer 95 es el programa que utilizaremos para efectuar el hardware strings. El procesador se llama Primer 95, lo puedes encontrar en www.mersen.org/friendzone. Ya, su verdadero propósito en realizar es encontrar nuevos números primos, pero con cada interacción el cálculo se vuelve cada vez más complejo, lo que aumenta progresivamente la existencia del procesador. Tanto es así que Primer 95 incluye una opción denominada Torture Test, test de tortura, ¿ya? Que además nos servirá para hacer el string stringing testing de la memoria RAM. Además, abriremos el programa en el cual aparece una opción llamada Use Stringing Testing, ¿ya? Que es la que nos interesa para nuestros fines. Alternativamente, podemos iniciar el programa y desde el menú opciones seleccionar Torture Test. Existen varias modalidades de pruebas. Para comenzar, lo haremos con la segunda opción de la lista, Inflace Lerger, FFTC.
asegurándonos de que el número de ciclos de tortura o los DETR sean igual a la cantidad de núcleos del procesador. Es importante que antes de efectuar el test, cerremos todos los programas que estén abiertos y dejemos solamente funcionando la aplicación del STEM Fan para controlar las temperaturas no alcanzadas niveles críticos. Ahora, si estamos en condiciones de ejecutar el test del procesador, pulsando el botón OK para comenzar con la ejecución. A partir de este momento debemos estar muy atentos a las mediciones de temperatura del núcleo del procesador que nos informa el speed fan. En este parámetro jamás deberá ser que llegue más de los 70 grados. De lo contrario, podríamos dañar el procesador. Si observamos que el medidor del speed fan marca una temperatura superior, debemos suspender de inmediato la prueba de Primer 95 ejecutando la opción Test Stop. Entonces tenemos un pantallazo del Step Fan. Con este hardware podemos controlar el equipo real, las temperaturas que los componen, ¿ya? Entonces, miren, verificamos aquí a qué temperatura va nuestro computador mientras nosotros realizamos el test. Recuerden que cuando nosotros realizamos este test no debe pasar de los 70 grados, ¿ya? Debido a que puede ser peligroso. Y si es así, tenemos que darlo ya por ejecutada la opción del test stop, es decir, ya no seguir realizando esta prueba de la tortura del string tense, ¿ya? Entonces, pruebas a la memoria RAM. La realización de hardware string a los módulos de memoria RAM puede llevarse a cabo gracias a diversas aplicaciones. A continuación haremos un repaso por las alternativas más populares. Las aplicaciones que ejecutan operaciones a hardware string de memoria RAM graban y leen continuamente datos de todas las posiciones de memorias disponibles durante un periodo de tiempo predeterminado por el usuario. Lo importante es que la memoria aplicada para que el test resulte más efectivo existe un gran número de programas de diagnóstico que entre sus opciones incluyen la posibilidad de realizar un análisis intensivo de RAM. A continuación mencionaremos lo más utilizado. Entonces tenemos el Mentes 86 más. Ese hablamos también el día de ayer, ¿se acuerdan? Es tal vez la opción más popular y conocida. Se trata de un programa sencillo de usar y muy efectivo en su función. Los mejores resultados se obtienen haciendo que Mentes 86 se ejecute durante múltiples pasadas a lo largo de varias horas, preferentemente durante la noche. Si algún día siguiente el sistema continúa funcionando con normalidad, ya no tendremos que preocuparnos por el estado de la RAM. El programa se encargó de el programa se descarga en la siguiente dirección. Entonces, nosotros al acabar de hacer nuestro test, ya, si al siguiente día el sistema continúa con normalidad, es porque está totalmente garantizado el estado de nuestra RAM. Caso contrario, obviamente el programa no va a correr de tal manera, ¿ya? Tenemos el ID 64, otro software que nos debe faltar que no debe faltar en el arsenal del técnico, aunque en este caso no es gratuito, realmente vale la pena comprarlo. Cuesta entre 40 y 170 dólares, ya según la versión. Extrema, Bushing y Ongear. Ya adquirir en el sitio, nos da el sitio web. Este esencial programa no solo caracteriza por sus capacidades de strength intensity, sino que también se utiliza como una efectividad herramienta de diagnóstico y benchmark. Sus mediciones son probablemente las más confiables de allí, su popularidad entre los especialistas. Ya entonces, como todo programa, hay las de la licencia libre y las licencias pagadas. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos el Mesting 86, que es libre. Tenemos también el que estábamos terminando de leer, que es el Primer 95, que también es libre. Y, por ejemplo, nos decía el de AIDA 64, que es una licencia que tenemos que pagarla, ¿ya?
Entonces, HCM Maintenance. Otras sencillas aplicaciones para comprobar el correcto estado de la memoria RAM posee una versión gratuita y otra que cuesta $14, con su propia iOS bootable. Se descarga desde la dirección. Esta versión se destaca por los detallados reportes que genera, que pueden ayudarnos a identificar los problemas de la memoria RAM con absoluta precisión. Al igual que los demás programas, incluye opciones para repetir las pruebas en múltiples oportunidades de manera que mantenga el equipo funcionando por varias horas revisando la memoria a fondo. Primer 95. Unas páginas antes mencionadas, esta popularidad de software de hardware stringing para el procesador, que también tiene una opción para torturar la memoria basada con seleccionar Blend en el menú opción Torture Test. Es conveniente permitir que el programa ejecute el análisis durante un tiempo prolongado, por lo menos de 8 a 12 horas, aunque esto puede variar de acuerdo con la cantidad de RAM instaladas en la PC y como siempre del procesador, ya que este también es puesto a prueba, aunque es en menor grado. Miren estas tarjetas de aquí. Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces dice que todo depende de las tarjetas que se encuentran en nuestra PC. Windows Memoria Diagnostic. ¿Ya? Microsoft incluye en Windows una herramienta destinada a realizar pruebas de string. El programa debe instalarse en un medio bootable y luego es posible seleccionar la opción T para ejecutar el modo de análisis de extendido. En caso de detectar alguna falla, es capaz de informarnos en cuál de los módulos instalados se produjo. Ya, módulos RAM, los módulos de la memoria RAM pueden deteriorarse con el tiempo, por lo conveniente revisar periódicamente. Ya, tenemos el string del disco duro, miren. Porfa, Carlos, ayúdame con la lectura, ¿ya? Sí, profe, gracias. Stretching de disco duro. Por sus características mecánicas, el disco duro de la PC es uno de los componentes más duramente exigidos durante las pruebas de hardware de stretching. El disco duro constituye un elemento esencial de la computadora. Cuando se produce una falla, las consecuencias pueden ser desde irritantes hasta catastróficas, de acuerdo con la cantidad y la importancia de la información que hayamos tenido almacenada, así como con la antigüedad de los backups. Siempre es recomendable hacer un test de hardware stringing del disco duro antes de comenzar a utilizarlo efectivamente. De esta manera estaremos seguros de que la integridad de nuestros datos estará debidamente resguardada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por sus características mecánicas, los discos duros están sometidos a desgastes que pueden provocar fallas con el paso del tiempo, y por eso tenemos que reemplazarlos con regularidad, al menos cada 2 años, antes de que comiencen los problemas serios. Las pruebas de hardware stretching del disco duro consisten en leer y grabar intensivamente sectores aleatorios del disco durante un periodo prolongado de tiempo. Como la operación de escritura puede borrar la información almacenada originalmente. Conviene efectuar las pruebas de hardware stretching sobre un disco vacío o con información que haya sido previamente respaldada, para luego formatearlo y restaurar los datos. AIDA 64. AIDA 64 incluye una excelente herramienta para comprobar la estabilidad del sistema. Uno de los dispositivos que es capaz de poner a prueba es la unidad de almacenamiento fijo. En realidad, todos los discos duros y unidades de estado sólido instalados en el equipo. La ventaja de la prueba de estabilidad del sistema incluida en AIDA 64 es que, además de hacer trabajar al máximo las unidades de almacenamiento fijo, muestra valores de los sensores, temperaturas, velocidad de giro de los ventiladores, tensiones de trabajo, etc., así como gráficos en el tiempo real y estadísticas. Esto hace de AIDA 64 una aplicación estupenda para realizar hardware stretching con monitoreo de los sensores incluido.
Se trata de una aplicación no gratuita, pero muy versátil y completa. Ya, miren, igual es una licencia pagada, pero sin embargo, hay ciertas cosas que sí permite realizarlo, ¿ya? Entonces nos decía que nuestras memorias, por lo menos hay que regularlas o reemplazarlas cada 2 años, ¿ya? Entonces es indispensable y esencial. También es dependiendo el uso que nosotros le demos a la máquina, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos el iMeter, el programa creado originalmente por el INEL, muestra los datos con el aspecto de un tacómetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 7.11 ya nos da un rango de 100, ya total megabyte por segundo, ya, entonces sigue el test ya del control y también tenemos la parte del stop si en caso de hubiera alguna falla. Los discos duros están sometidos a desgastes que pueden provocar fallas por eso debemos reemplazarlos regularmente al menos cada 2 años. ¿Ya? Entonces, discos duros. Es recomendable ya realizar las pruebas de hardware stringing en un disco vacío luego de haber realizado copias de seguridad. El Stringing AIDA 64 tiene una herramienta para realizar pruebas de estabilidad a discos duros, entre otros dispositivos. Este es el pantallazo del programa de AIDA 64, ¿ya? Muy diferente a nuestro programa del Discal Cris. Miren, aquí nos da como imágenes como signos vitales, ya en este caso del disco duro. Pruebas destructivas. Las pruebas destructivas para los discos duros más efectivas necesitan grabar información sobre su superficie para luego comprobar si su recuperación resulta satisfactoria. Por eso hablamos de pruebas destructivas, ya que sobreescriben los datos existentes. Jamás debemos realizar sobre un disco que contenga información importante sin haber efectuado un bake-hook previo, ¿ya? Tenemos el string de la tarjeta gráfica. Tenemos el string de la tarjeta gráfica. Existen diversos programas para probar el remedio y la estabilidad, el rendimiento, perdón. Existen diversos programas para probar el rendimiento y la estabilidad de la GPU y asegurarnos de que no falle ni siquiera en los momentos más críticos. Ya, Gloria, por favor, ayúdeme con la lectura. ¿Está ahí? ¿Gloria está presente? Lenin, por favor, ayúdeme con la lectura. Normalmente la tarjeta gráfica no está sometida a un uso demasiado intenso, por lo menos mientras estamos utilizando nuestra computadora para tarjetas rutinarias de oficina o el navegador por internet. Sin embargo, para muchos gamers la situación es totalmente diferente. Las compañías que desarrollan videojuegos de alto requerimientos continuamente están exprimiendo al límite las posibilidades de los procesadores gráficos y bajo las exigencias de muchos juegos pueden aparecer fallas de funcionamiento de fábrica que muchos ignoraban que estuviesen ahí al momento de comprar una tarjeta gráfica. Es aconsejable evaluar toda la tarjeta gráfica nueva con el tipo de aplicaciones que aquí recomendamos con finalidad de detectar problemas antes de vender un equipo nuevo. Sí. Un software muy útil para realizar el hardware de string de una placa de video de MSI Comstor que forma parte del paquete Afterburner del MSI. Lo de síntomas. Sí, por Pero, favor. o sea, si ya tu mami no te quiere pasar la pensión, te tocaría aguantarte Porfa, creo que sería Gloria, ¿me ayuda con el un micrófono? un mes y medio sin pensión, pero recibirías la pensión que te debe.
Y Gloria, porfa, para que le apague el micrófono, por favor. ay, perdón. Ya. Entonces nos Síntomas. quedamos en los síntomas, por favor, gracias. Muchas veces los primeros síntomas del mal funcionamiento de una tarjeta gráfica se detectan al ejecutar los juegos más modernos. Sin embargo, de este modo es muy difícil saber si el problema al jugar se produce por deficiencias en el GPU, el procesador del equipo, la memoria RAM o incluso la conexión a Internet, en algunos casos. Por ese motivo, inmediatamente después de adquirir e instalar una nueva tarjeta gráfica para nuestro equipo, conviene someterla a una prueba de string con el fin de verificar si funcionará correctamente durante periodos prolongados, incluso cuando se encuentra al máximo de su capacidad operativa. Cuidado con la temperatura. ¿Leo eso? No, gracias, muchas gracias. Ya entonces tenemos nosotros acá, miren, una foto, ya se ve como pixeleada, ¿no es cierto? Como que tuviera un fondo de pago que se utiliza a veces en algunas imágenes. Entonces dice, si durante cualquier test la gráfica muestra artifacts, ya, es probablemente que esté dañada, ¿ya? Entonces una de los, digamos, de las características o síntomas que retorna cuando se realiza este test. Cuidado con las temperaturas. Los tests de hardware string para una tarjeta gráfica deben realizarse al menos durante un par de horas para estar seguros de su estabilidad. En todo momento es preciso mantener la temperatura de la tarjeta gráfica dentro de los límites especificados por el fabricante. Para no arruinarla durante las pruebas, una buena opción para obtener esta información es el utilizario, el GPU, el Shark, ¿ya? Que recomienda para monitorear el funcionamiento de la mayoría de las placas gráficas, ¿ya? Entonces nos da otro. Miren, acá tenemos el Furmax, ¿ya? El Furmax, gran dona de pelos, hace transfirar hasta la tarjeta gráfica más potente. Que es una de las fotos que nos da, depende la revolución y la capacidad de nuestra tarjeta gráfica. Furmark, ¿ya? Es una práctica aplicación para efectuar pruebas de benchmark de cualquier placa gráfica compatible con el estándar OpenGL y que al mismo tiempo sirve para realizar el test de hardware stringing. Esta aplicación genera en la pantalla un objeto con una forma de rosquilla giratoria recubierta de cientos de miles de minutos cabellos. La gran complejidad de la imagen fuerza al máximo los algoritmos de renderización de GPU y pone a prueba su estabilidad y la velocidad de vuestros en la pantalla. Si al cabo de un tiempo comienza a aparecer puntos, reencuadros o figuras irregulares de color negro, conocidas también como nombre de artifacts, quiere decir que la tarjeta gráfica no es capaz de representar adecuadamente el objeto y por lo tanto no funciona como corresponde. Miren, entonces, este programa del Fumar Max es en sí esta imagen que nosotros logramos ver aquí, que nos dice que es una rosca redonda que tiene diminutos micros pelos que, bueno, aquí lo podemos visualizar de tal manera, pero miren, dice que en caso de que fuera, nos apareciera como pixeleada, como que estuviera nuestra pantalla rota, como que tengan artifacts, entonces requiere decir que alguno de nuestros componentes no está trabajando de forma adecuada, ¿ya? Hardware String con MSI Combustor. Otro software que resulta sumamente útil para realizar hardware stringing de una placa de video en MIOS Combustor. Es un programa utilizado que se encuentra incluido en el ya clásico y consagrado paquete para overclocking Afterburner y el desarrollo por MSI. Su uso es muy sencillo. Instalamos y ejecutamos el programa seleccionando la opción Full String, ajustando la resolución de manera correcta de nuestra pantalla, marcamos la casilla
Extreme Burn In y a continuación pulsaremos el botón GPU Burning In para dar comienzo a la prueba del string. Si las fallas en la placa gráfica son severas durante las pruebas de hardware string, aquí mencionamos el sistema operativo tendrá que volverse a inestable y el equipo podría congelarse e incluso reiniciarse en caso de que esto suceda. Conviene aumentar la refrigeración interna del equipo, ya que sea controlada en buen funcionamiento de los CLURs, reemplazados o agregados unos con mayor grado de refrigeración. También es recomendable verificar que la fuente de alimentación tenga la potencia suficiente para trabajar en condiciones de máximos de string. 2 puntos que con mucha frecuencia se pasan por alto. En la mayoría de los casos, luego de tomar estas medidas básicas, la repetición de la prueba resulta satisfactoria y ya no surgen más inconvenientes con la tarjeta gráfica. Miren, entonces esta es otra prueba que dice que es un poco más elevada y que incluso si nosotros tenemos la tarjeta gráfica en mal estado, puede llegarse a congelar o hasta apagar nuestra computadora. Ya tenemos pruebas adicionales y el monitoreo del StreamSync. En estas ocasiones aprenderemos a utilizar de diversos programas desarrollados para medir el rendimiento, comprobado funcionalmente y monitoreado posiblemente las fallas de hardware durante las pruebas del StreamSync. Entonces, número 1. Para medir el rendimiento del equipo usando AIDA 64, como sabemos, la gran ayuda de este software es que actúe un informe completo sobre el hardware del equipo y nos permite conocer el estado actual de los dispositivos antes de comenzar con los StreamSync individuales. 2. Para probar el rendimiento de la tarjeta gráfica, miren, entonces, el 1 es el rendimiento, entonces el rendimiento es AIDA 64. Para comprobar y medir nuestro rendimiento de la computadora es la AIDA 64. 2, para nosotros verificar nuestra tarjeta gráfica, entonces es el 3D Mark 11. Nuestra placa debe ser compatible con DirectX 11. De lo contrario, no podremos realizar la prueba. La versión Privateware solo nos permite ejecutar pocos análisis y configuraciones. 3, perdón. Para aquellas tarjetas gráficas que no soporten DirectX 11, es posible utilizar RDMark 06, que es la versión anterior de RDMark. Su versión gratuita viene con pocas opciones configurables, pero son suficientes para hacer un completo test a la gráfica. Entonces, todo dependiendo que nuestras tarjetas gráficas sean compatibles. Miren, tienen entonces el RDMark 11 y el RDMark 06. 4. Otra opción para estresar placas de video es Ciner Alive V2 Benchmark. Con este software probamos el rendimiento del equipo para saber si es capaz de ejecutar dicho juego normalmente. Al final el test nos dará un resultado que indicará si nuestra computadora es apta. 5. Desde www.softwareoc.com podemos descargar el programa Smile LCD OC. Es muy útil para detectar píxeles muertos. Este ya le vimos. Miren, entonces aquí les está dando en sí un resumen completo. Entonces, nuevamente para que no se olviden, miren. AIDA 64 mide el rendimiento de la computadora. Para medir nuestra tarjeta gráfica tenemos bien RDMark 11, pero tiene que ser compatible con DirectX 11. Y si no es compatible nuestra tarjeta, probablemente entonces utilizamos una versión anterior que es la RDMark 06. Entonces, para que tomen muy en cuenta esto para la prueba, chicos, ¿ya? Y para verificar las placas del video podemos utilizar Sniper Elite V2 Benchmark, ¿ya? Para nosotros, esto ya lo vimos que era recuperar, restablecer los píxeles muertos, ¿se acuerdan? Es el ISMI, el CDOC, ¿ya? ¿Se acuerdan que también había otro programa que nos mencionaba para poder recuperar los pixeleados muertos? ¿Ya? Y también tiene una opción para estresar lógicamente de un papel en la última versión a la que presionamos la tecla L, que podremos poner la aplicación en español. Ya miren, entonces dice que esta también nos permitirá poner en español la aplicación. Ya la 6 dice que también de www.softwareok.com podemos descargar el programa Streaming
PC. Se trata de un pequeño juego de herramientas que nos permitirá probar el rendimiento del motor. Entonces, arriba es el rendimiento de la CPU, acá tenemos el rendimiento del motor, los píxeles muertos y para nuestras tarjetas gráficas. ¿Ya? Con este mismo programa es posible iniciar el administrador de tareas y comprobando cómo se incrementa el uso de la CPU. El 7. Para probar el completo rendimiento de la CPU, podemos descargar desde www.zettabytes.com el software hardware CPU, con el que es posible estresar la CPU al máximo, ¿ya? Y detectar la mayoría de las fallas o comprobar si funciona correctamente desde el menú opciones. Podemos configurar la cantidad de horas que queremos que se ejecute la prueba. Ya, entonces miren, esta parte nos da completamente el resumen, cada programa para qué nos va a servir. El 8, otra gran herramienta para el string de la CPU, incluso de la GPU, es OCCT, ya que está en wobasa.com, que además de permitirnos realizar el string al equipo, incluye la posibilidad de ejecutar un completo monitoreo de tensión y temperaturas, miren. Entonces, para temperaturas también nos ayudaría, además de la evaluación de una fuente de alimentación de la computadora. El 9, que dice un complemento importante para realizar el monitoreo de stringing de la CPU es CPU HW Monitor, donde se le encuentra en www.cpuit.com. Su función es monitorear el hardware en tiempo real y mostrar en pantalla las tensiones de la CPU, las temperaturas del sistema, las del disco duro y las velocidades de los fans. 10. Desde www.yang-mediosoftware.com podemos descargar el software HeliLove, que sirve para realizar un string completo al equipo y ver en tiempo real y mediante una simple gráfica el uso de la CPU, la memoria disponible y los FPS, además de una opción de monitoreo, es ideal para procesadores con 2 o más núcleos. Y aquí tenemos el famoso Discal Cris, que ya lo hemos visto como 3 veces repetitivas, que es el que permite el estado de salud de nuestro disco, la temperatura, por ende la capacidad, ¿ya? Entonces, otro software para analizar discos rígidos y unidades extraíbles es el Discal Cris, el cual permite monitorear la temperatura del disco. Incluso podemos configurarlo para que inicie junto con Windows y nos envíe en el mail de alertas si el disco supera ciertas temperaturas. Miren, entonces el 12. Desde www softwares.com HDDE es posible descargar el software HDD Experts, que se ocupa de monitoreo en todo momento la temperatura de los discos que tengamos conectados si nos encontramos realizando pruebas de string sobre el disco duro. Esta es una herramienta esencial para controlar su temperatura constante. Y por último, tenemos el 13 que dice ingresando en http://philips.extremeoverclocking.com/philip.php F igual a 127 podemos descargar S y M. Se trata de una pequeña pero potente utilidad que nos permite configurar a través del asistente qué pruebas realizar. El modo predeterminar hará un stringing a la CPU, pruebas desde el disco duro, memoria y fuente de alimentación. El 14, otra variante para stringing de CPU es Primer 95. Utilizando generalmente luego de overclocker, la CPU Primer 95 estresa la CPU realizando poderosos cálculos numéricos utilizando números primos y transformadas de firmware con el fin de exigir el procesador al máximo. Entonces, miren, tenemos 14 aplicaciones, cada cual nos permite realizar una opción para mejorar nuestra computadora. Ya, entonces eso importantísimo para que lo tengan súper en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces,
tenemos a continuación nuestro siguiente PDF. ¿Ya? Permítame. Que vendría a ser el de sistemas operativos. ¿Ya? Entonces, problemas básicos en Windows 7 y 10. En dos versiones de Windows son distintas en muchos aspectos, pero comparten funcionalidades además de ser más útiles en la actualidad por la mayoría de los usuarios. Windows 10 es el resultado de la experiencia adquirida en la evolución de los sistemas operativos de Microsoft y la función de tecnologías modernas. Es muy estable y posee una interfaz amigable y características que comparten con Windows 7, pero también hay algunos problemas que surgen en dos versiones por igual. Ya, permítame un segundito, chicos, por favor. Ya, chicos, gracias. Entonces, opciones de rendimiento. Aquí vimos la opción que nos brinda Windows para determinar si queremos mejorar rendimientos a mayor calidad visual. Entonces, tenemos la parte del Windows 10 que nos permite realizar en mejor estabilidad. Esto también da bastante revolución y mejora el rendimiento. Hay muchos técnicos que solo dejan las tres opciones de abajo señaladas, entonces mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos, suavizar los bordes para las fuentes de pantalla y usar sombras en las etiquetas. Entonces, ya no es necesario todos los vistos anteriores y esto permite que tenga un mejor rendimiento y sobre todo para que el procedimiento de la máquina no sea tan pesado. ¿Ya? Problemas. Un problema en común que tienen estas versiones se presenta cuando Windows utiliza todos sus efectos visuales y entonces realizan la PC. Este inconveniente se soluciona si nos dirigimos a rendimientos en las propiedades de mi PC y aplicamos la corrección que se ofrece de ajustar para un mejor rendimiento. Con este procedimiento se ajusta la configuración para obtener el mejor rendimiento posible, dejando la apariencia a un lado. Antes de actualizar Windows es recomendable no comprobar cuáles de los programas que se encuentran en la PC son compatibles con el Windows Upgrade Version Control. Es una de las herramientas más comunes para verificar si el equipo puede ejecutar una versión determinada de Windows. También es posible que sea necesario realizar una verificación manual en el centro de compatibilidad de Windows. Para muchos otros programas, ahora bien, si ya hemos actualizado el sistema de un programa,
de un programa no es compatible. Podemos configurar el modo de compatibilidad de Windows. De esta manera será posible ejecutar programas especialmente creados para versiones anteriores. Aspectos en comunes. Los sistemas operativos Windows 7 y XP comparten muchas características, ya que el primero es la evolución del segundo en función con Windows Vista. Por esta razón, muchas configuraciones que se realizan en Windows 7 son aplicables a XP, así como hay problemas de Windows 7 que podrían tener las mismas soluciones en XP y viceversa. Extensiones de archivos. Ya entonces, bueno, terminando con lo que nos decía para ver anteriores, las versiones anteriores del sistema operativo sin complicaciones para realizar este procedimiento, vamos al programa en conflictos y hacemos clic en el botón derecho del mouse en sus propiedades y luego nos dirigimos a la pestaña compatibilidad y del menú desplegable elegimos la última versión de Windows en el que sabemos que el programa se ejecuta con esta opción algunas aplicaciones que no funcionaban con el nuevo sistema operativo. Pueden solucionar el problema. Entonces dice, problemas de red. Existen un inconveniente entre las dos versiones de Windows a la hora de establecer una red doméstica para compartir archivos y recursos. Este caso, lo que debemos tener en cuenta para que las conexiones funcionen sin problemas es estar en el mismo grupo de red y verificar que los cables estén bien armados, tanto si en una conexión directa entre equipos como si mediante un switch. Luego de esto, pensábamos a configurar la red. En Windows 10 vamos a panel de control, centro de redes y recursos compartidos. En la pantalla principal buscamos la opción de configuración de una red y según lo que queramos hacer, elegimos lo correspondiente. Por otra parte, en la máquina con versión anteriores de Windows, vamos a mis estudios de red, configuración de una red doméstica o para pequeña oficina, como el objetivo de este apartado no es mostrar paso a paso cómo se establece la red, solo lo explicamos de manera muy superficial. Una vez establecida la red para compartir el archivo y recursos, debemos verificar que este equipo con Windows 10, la red esté como grupo hogar. Y en versiones anteriores, esta actividad, la opción de compartir archivos y recursos. Ahora bien, en algunas computadoras todo funciona correctamente al finalizar estos pasos, pero otras no sucede lo mismo. En este caso, en el equipo con Windows 10, vamos al panel de control, centro de redes y recursos compartidos. Y del lado izquierdo buscamos configuraciones de uso compartido avanzado. Una vez dentro de este apartado, modificamos el perfil de casa o de trabajo, donde hay una opción llamada uso compartible con protección por contraseña, que debemos desactivarlo. Con esta configuración de la red podremos compartir los recursos de los archivos y ver los equipos de red local. Entonces tenemos aquí, importantísimo de esto, las extensiones de archivos. Un aspecto que no necesariamente es un problema, pero muchos usuarios modifican, es el de las extensiones de archivos. Estas siguen estando ocultas en esta versión de Windows. Según las necesidades de cada usuario, puede ser que utilice estas modificaciones para adaptar algunos archivos a sus propósitos. Para hacerles visibles, nos dirigimos al explorador de carpetas y hacemos clic en herramientas, opciones de carpeta, ver para Windows 7 y en opciones ver. En caso de Windows 10, una vez hecho esto, veremos una serie de opciones entre las que debemos buscar ocultar extensiones para los tipos de archivos conocidos y descargar. Entonces nosotros tenemos nuestra pantalla de las opciones de explorador de los archivos que tenemos general, ver y buscar. Justo estamos en la pantalla ver. Entonces estamos en la pantalla ver y tenemos la vista de carpetas. Entonces se puede aplicar esta vista como detalle o iconos a todas las carpetas de este tipo. ¿Ya? Tenemos las configuraciones avanzadas que dice que debemos seleccionar el elemento en el escritorio de la vista y mostrar carpetas de archivos y unidades ocultos. A esta extensión de archivos, en esta imagen se está seleccionando el ítem que tendremos que modificar
para ver las extensiones de archivos de otras personas o que se encuentren en la misma PC. Tenemos el rendimiento, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el perfil casa o trabajo en esta opción que debemos dejar seleccionada para que no haya inconvenientes en la red, lo que nos hablaba en la parte de arriba, que esto es en Windows 10 también se lo ve así, ¿no es cierto? Entonces, para verificar si es el hogar o es el trabajo, y muchas veces hasta la red puede ser modificada de acuerdo a la necesidad de uno, ¿ya? Entonces, tenemos el rendimiento. En todos los equipos, el problema del rendimiento es una constante. Con rendimientos nos referimos al mayor potencial disponible que la PC o notebook debe brindar, aunque esto no es suficiente. Este funcionamiento dependerá de muchos del tipo de usuarios. Hay quienes usan su equipo para tareas cotidianas y de trabajo, y entonces les bastará con tener el sistema que les brinda mayor rapidez y funcionalidad. Pero están también los usuarios a los que les interesa estar a la vanguardia y probar todo el sistema operativo nuevo que salga al mercado, sin importar si la máquina que tiene es apta para él o no. Con respecto a este tema, existe una opción en Windows destinada a mejorar un poco el rendimiento. Esto implicará usar una configuración que sacrifica la apariencia y así permite optimizar el rendimiento del equipo. Esta opción está en el panel de control, sistema de configuración avanzada del sistema. Allí está la pestaña opción avanzada, seleccionamos el apartado rendimiento y hacemos clic en el botón configuraciones, donde veremos las diferentes alternativas que podremos usar según nuestro requerimiento. Esta misma configuración puede aplicarse en otras versiones de Windows con similares resultados. En este panel se sacrifican detalles estéticos que mejoran la apariencia gráfica al usar el sistema operativo, pero que benefician la velocidad con la que el equipo procede las peticiones del usuario y del propio sistema. Muchas veces es conveniente ajustar las opciones al gusto. Importante y destacante, antes de actualizar a Windows 10, es recomendable comprobar cuáles de los programas instalados en la PC son compatibles con ellos. Y tenemos nuestro pantallazo de los efectos visuales. Opciones avanzadas, si optamos por priorizar el diseño, entonces debemos elegir ajustar para obtener el mejor rendimiento. Como yo les decía, muchos técnicos solo mandan las 3 últimas, que es la que ayuda al aceleramiento y el rendimiento de la máquina. No es necesario todas las que por sí vienen ya predeterminadas con el visto. Ya tenemos radiografía de un Blue String of D. Para diagnosticar con exactitud un pantallazo azul de muerte, tendremos que contar con las aplicaciones adecuadas que nos permiten interpretar los datos, además de estar seguros sobre qué hardware o software se instaló recientemente, si allí llevar un control sobre estos aspectos y reducir el margen de revisiones. Posibles soluciones. En este apartado, Windows nos brinda posibles soluciones. El procedimiento que nos sugiere dice, verifique si algún software o hardware nuevo está bien instalado. Si es una nueva instalación, verificar con el fabricante si hay actualizaciones para Windows. Códigos de errores. Este es el código de error que emite el pantallazo azul. Con el podremos buscar referencias y posibles soluciones. En la leyenda de más abajo, Windows dice si es la primera vez que aparece esta pantalla de error reiniciando el equipo. Entonces, miren, posibles soluciones tenemos en la parte, casi en el cuarto párrafo. Por ejemplo, aquí dice chequear chequear todas las posibilidades nuevas de hardware o software y instalarlas. O sea, si alguna actualización tenemos en hardware y software, realizarlas. Puede ser una de las posibles soluciones. La otra dice instalar ya de hardware o software en algunos Windows booteables. Ya, por ejemplo, entonces aquí nos dice si nosotros tenemos que actualizar nuestro Windows, también tenemos que realizar. Entonces dice que también nos dará el código de error, o sea, si esto es la primera vez que aparece en nuestro equipo o no. Entonces, por ejemplo, aquí dice que es
driver power steam failure, ¿ya? Entonces es una de las razones, se podría decir es la primera vez que da el pantallazo azul en esta máquina. Otra dice que nos daría el nombre del archivo. La leyenda de esta línea indica que el problema puede haber causado por el siguiente archivo y muestra el nombre correspondiente en este caso, notherbookSLS.x. Entonces, mire, el problema que fue causado por el archivo entonces probablemente este archivo es el que está dañando es el por el cual se está dando el pantallazo azul, ya en ese caso. Entonces, miren, ustedes tienen 4 o 3 cosas primero que tienen que destacar cuando realicen o suceda el pantallazo azul. Entonces, miren, en la parte de abajo ya saben que les va a decir que las posibles soluciones. En la parte tercera, si es la primera vez que realizan este pantallazo azul. Y la otra, si existiera algún programa que está dañando y permita que salga el pantallazo azul. Tenemos, miren, también la información técnica y las recomendaciones adicionales. Y entonces, por ejemplo, aquí dice que en la BIOS, en la memoria opciones, caché estoy, necesitaríamos presionar F8, seleccionar los avances y dar las opciones seleccionadas en State Modem, ¿ya? Entonces también nos da las recomendaciones adicionales. En este caso se indica que el problema persiste, será necesario desinstalar o instalar el software o hardware instalado. Luego que nos recuerde que verificaremos una opción en la BIOS y que reiniciaremos en modo seguro si necesitamos quitar algo. Información técnica, que es la última línea. Aquí apreciaremos que la información técnica sobre el error con el cual nos enfrentamos, veamos las direcciones de memoria que corresponden y luego se indica el archivo encargado de provocar el error en el sistema. Ya tenemos problemas específicos en Windows 10. Si bien es el más estable y robusto de toda la familia, Windows 10 también posee ciertas fallas típicas que veremos en estas páginas junto con su posible forma de solucionar. A continuación veremos cuáles son los problemas más comunes de Windows 10 y el procedimiento a llevar a cabo para resolverlos. Pérdidas de configuraciones. Un problema típico que se desconfigura en el menú de inicio, introduciendo en Windows 10 que combina el menú clásico con la interfaz moderna, tipo de mosaico de un día para otro, puede desaparecer la personalidad que el usuario haya realizado sobre él y que incluso resulte imposible volver a dejarlo como estaba al instalarlo. Para que solucionarlo debemos hacer clic derecho en el mouse, en el icono de Windows, menú inicio, seleccionar símbolo del sistema, administrador, tipear PowerShell y pulsar Enter. Ahora introducimos el siguiente comando. Head y todo este comando que nos da aquí. Esperamos a que termine y verificamos el problema se ha solucionado. ¿Ya? Modo HSID en CCD. Existen varios modos de trabajo para las controladoras de discos Serial Atom Mothers y o Legacy HCI y RAID. Las unidades de estado sólido o CCD funcionan mejor en Windows 10 cuando se les instala y se les configura en el setup de la BIOS para funcionar en modo HCI. El problema surge cuando se realiza una instalación nueva en Windows 10 en un equipo que está configurado en la BIOS o en el Legacy para trabajar. En modo IDE o Legacy, con el cual se permite varias características propias del modo nativo del Serial Data, como el hosted, NSQ, etcétera, si tras la instalación se modifica el comportamiento de la BIOS para que el controlador trabaje en modo HCI, nuestra instalación de Windows 10 no arranca debido a que los controladores de inicio no se instalan de manera predeterminada. Para que el sistema operativo reconozca los cambios, debemos hacer lo siguiente. Entonces, miren, nos da la imagen del menú inicio. Afortunadamente existe un simple procedimiento para volver a la configuración de este menú original.
Ya, entonces los pasos que nos indicaban. Dice, número 1, iniciar en el equipo normalmente para que nuestra instalación de Windows 10 arranque, se entienda que lo controlará de almacenamiento debe estar configurado en BIOS para funcionar en modo ID. 2. Abrir una consola de símbolo del sistema ejecutando como administrador del sistema con la cual se debe conocer la contraseña de administrador o disponer de una cuenta con privilegios de administrador. 3. Una vez en la consola escribimos el comando, ¿ya? El que nos indica ahí. Con este comando se ejecutará el siguiente reinicio en modo seguro. 4. Reiniciar el equipo para acceder a la setup de la BIOS del sistema, generalmente pulsando la tecla SURP del o F2 durante las primeras etapas del inicio del equipo. 5. Cambiar la configuración del controlador del almacenamiento de modo ID a modo HCI. Guardar los cambios y reiniciar pulsando la tecla F10 y confirmar los cambios. El sistema arrancará en modo seguro. 6. Abrir el símbolo del sistema como privilegio de administrador y ejecutar el siguiente código. Con este comando se desactivará la opción de arranque de modo seguro. 7. Reiniciar el equipo para arrancar normalmente, ahora sí funciona en modo HCI. Entonces, miren, tenemos nuestra primera gráfica que dice que nos implica desde el panel las teclas Windows más pausa, configuraciones avanzadas del sistema, se puede sacrificar efectos visuales para incrementar considerablemente el rendimiento gráfico del Windows 10, es lo que acabamos de ver. Nos recalca en ya 3 diapositivas que si nosotros configuramos a nuestra manera, podremos tener un mejor rendimiento en la PC. Instalación versus actualización, ¿ya? Entonces, ¿qué es una instalación y qué es una actualización? ¿Ya? Después de iniciar el asistente de migración de Windows 7 a Windows 10, tras comprobar todos los requerimientos del sistema y ser estos correctos, se inicia la descarga de los archivos necesarios desde Windows Upgrade. El problema puede surgir al llegar al 99% del proceso, en donde se queda sin avanzar y sin terminar la instalación. Es posible que algunos programas, sobre todo el antivirus, produzcan un conflicto y no se determine de instalar la actualización del sistema operativo. Las opciones son desinstalar el antivirus y volver a probar, o mejor aún, hacer una instalación limpia del Windows 10 desde cero. Ya, entonces nosotros cuando tenemos algún antivirus, lo primero que tenemos que desactivar es la seguridad o el caché para que pueda instalarse o actualizarse dicha aplicación, si no, no nos va a dejar permitir avanzar y ejecutar la misma, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí tenemos el modo en el setup de la BIOS, este es UEFI, ¿no? Este es UEFI, pero permite cambiar el modo del trabajo del controlador SATA sin migrar a una unidad CCD. Lo ideal es cambiar esto antes de instalar el Windows 10, ¿ya? Tenemos los servicios de Windows. Al instalar Windows se instalan todas los servicios habituales que cada versión del sistema es capaz de proveer, pero puede ocurrir que no todos los usuarios los usen. El servicio Windows Searcher, W-Searcher, que permitan indexar el contenido del disco casi nunca es empleado por usuarios hogareños y es posible deshabilitarse y perder otras funcionalidades. Por el contrario, otros servicios nunca deben detenerse ni cambiar la forma en que se inicia, ya que se corre el riesgo que el Windows deje de funcionar correctamente. También puede suceder que un servicio deje de funcionar por algún motivo y entonces debamos reiniciar y o purgar sus funciones para que regrese a normalidad. El comando service.mcc es el que nos da acceso a la consola de servicios dentro de la consola de administración del sistema. En la ventaja que se abre luego de ingresarlo, vemos un listado de los servicios presentes en la PC en nuestro ejemplo de una instalación flamante de Microsoft Windows 7. SP1 sin ningún otro programa. Instalado, aparece la descripción del servicio seleccionado, un comando rápido que sirve para iniciar o detener y otras opciones realizadas. Podemos ordenar el listado haciendo clic en cualquiera de las
cabeceras por nombre, estado, etcétera. Podemos acceder a la consola de servicios ejecutando el comando service.msc. Para ello, primero presionar las teclas Windows más R. Service.msc. Escribimos en comando en la búsqueda del menú inicio y presionamos Enter, ¿ya? Entonces nos da la parte de los servicios. Cuando un servicio no funciona, el ejemplo clásico es el servicio de cola de la impresión spoiler, que suele dejar de funcionar como correctamente debe al encontrar errores en la cola de documentos que espera ser impresos. En este caso debemos proceder a detener el servicio, limpiar la cola de impresiones e iniciar otra vez. Entonces, miren, aquí tenemos la administración de los servicios, de todos absolutamente, servicios locales. Esta ventana es la consola de administraciones de servicios. Entonces, tenemos tipos de inicios. Entonces, chicos, pónganme en atención, ¿ya? Nos faltó la 131 hasta la 133, 3 páginas, ¿ya? Entonces, ustedes, por favor, les pido, terminen de leer la 131 hasta la 133, ¿ya? Y mañana, ¿ya? Mañana faltaría de verificar el tema de los dispositivos externos. Si mañana Nelson quiere hablar, dígame. Sí, Inge, perdón, lo que pasa que ayer no pude dar lo que es la prueba y usted dijo que iba a posponerla algo. ¿Cuándo podrías darla? Le habilito el día de mañana, le voy a habilitar el día de hoy hasta las 12 de la noche, Nelson. ¿Estaría bien? Sí, Inge, gracias. Ya, listo. Entonces, chicos, como les decía, nos faltaría esas 3 páginas que estamos viendo ahorita sobre los sistemas operativos y nos falta la unidad 11, que es los dispositivos externos, ¿ya? Entonces, mañana, ya, si ya ven que yo no inicio la sesión a las 6:10, es decir que salimos tarde del instituto y aún no llego a casa. Entonces, ustedes tienen esa hora y media para terminar de ejecutar la unidad 11, que son los dispositivos externos. Y la prueba del examen final, que vendría a ser la prueba del parcial número 1 que acabaron de dar el día de ayer, más los otros PDFs que vimos el día de hoy, con el examen final sería el viernes. Ese va a quedar habilitado, chicos, desde las 6 hasta las 12 de la noche, ¿ya? Igual por la casa verde, entonces no voy a poderme conectar el día viernes, porque así les ha quitado también el link Villasís. Igual, si tienen alguna novedad, alguna pregunta de la materia, me escriben y nos conectamos, ¿ya? Entonces, para que tomen en cuenta, chicos, ¿ya? Si mañana ya no inicio yo la sesión hasta las 6:20, es que no alcanzo aún o llegué muy tarde a la casa y salimos muy tarde del instituto. Edison, dígame. Y una preguntita, ¿la prueba va a estar habilitada desde mañana o el viernes? Ya, exacto. No le entendí. La prueba va a estar habilitada el viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la tarde. Entonces, en este caso, solo voy a habilitar la prueba del primer parcial que dieron ayer para la persona que me acabo de mencionar que no pudo dar. Entonces, se le va a habilitar hoy día hasta las 12 de la noche. Pero Profe. mañana, dígame. El examen es desde desde la unidad 6, o sea, es todo, ¿no? Exacto, todo. Es todo. Vienen, Ujú. sí, vienen a hacer la revisión del cuestionario del parcial número 1 que acabaron de dar anteayer. Y viene a ser los demás PDFs que vimos hoy día. Entonces viene a ser todo eso. Entonces esa prueba va a estar habilitada, como les digo, el día viernes. El día viernes a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Yo ya les voy a habilitar. Entonces eso, por favor, chicos, cualquier novedad me hacen llegar, ¿ya? Esto más que todo nos descuadró por lo de la casa abierta, pero ya solo nos falta ese tema que va a ser autónomo, es decir, ustedes mismos se lo van a autoeducar, igual cualquier pregunta me lo hacen saber. Entonces, chicos, ha sido un gusto trabajar estos 15 días con ustedes. Cualquier novedad yo les estoy avisando y si no, simplemente ya directo a las calificaciones, que sería los
3 deberes que tenemos, ¿sí? 3 deberes, la prueba del parcial que dieron anteayer, la del final y la lección oral. 6 notas en total, ¿ya? Cualquier cosa, entonces estamos hablando, chicos. Muchísimas gracias. Y Gracias, profe. de nada, chicos, un gusto haberles conocido. Un gusto, profe, igual. Buenas Ya, noches, Inge, muchas gracias. hasta luego, chicos, que pasen muy bien.